Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez vamos con la parte número 3 del video de Selenium WebDriver, en donde nosotros vamos a escoger un IDE y vamos a ejecutar directamente el Selenium. ¿Qué IDE vamos a utilizar? Bueno, y en este caso yo voy a utilizar el IDE de IntelliJ. Para mostrarles toda la instalación, yo tengo acá una máquina virtual hecha con VirtualBox, donde voy a instalar directamente el IDE y vamos a ejecutar directamente Selenium WebDriver. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de Micro, o sea, dirigirnos a nuestro navegador y descargar directamente IntelliJ. Nosotros vamos a utilizar la Community Edition, ya que esta es la versión gratuita que nos regala IntelliJ para utilizar, ¿ya? Y nosotros vamos a escogerlo acá. Dependiendo del sistema operativo, IntelliJ tiene diferentes opciones según lo que nosotros necesitemos. Como pueden ver acá está la versión Community y está la versión también Ultimate, que es la versión pagada, ¿ya? Y acá están los tres sistemas operativos: Windows, macOS y Linux. En este caso tengo Windows, así que vamos a utilizar Windows. Obviamente le presiono a descargar. Yo ya lo había descargado antes para que no tengan que esperar eso, así que voy a cancelar la descarga y lo tengo acá. Importante, ¿cómo saben si es el Community o el Enterprise? Simplemente tienen que fijarse en las siglas del nombre. Cuando es Community te dice Ideal C, cuando es Enterprise te dice Ideal UI, así que para que lo tengan presente. Vamos a instalar directamente el IntelliJ. Vamos a esperar unos segundos para que comience la instalación. Nosotros le vamos a colocar que sí. Le damos siguiente, escogemos la carpeta de destino, yo voy a dejarla por defecto. Voy a crear un acceso directo aquí directamente en el escritorio y le damos instalar. Como pueden ver ya me acaba de crear el acceso directo de IntelliJ. Muy bien, yo voy a pausar el video para que después nos volvamos a la vuelta. Bueno chicos, una vez terminado ese proceso, le vamos a dar directamente a ejecutar el IntelliJ, ¿ya? Y vamos a dar finalizar. Esperamos unos segundos para que empiece a ejecutar el IntelliJ. Y como pueden ver, bueno, a veces nos aparece esta pantalla ya de configuración. En este caso, como no tenemos ninguna configuración adicional, le damos que no importamos los settings. Y nos comienza a abrir directamente IntelliJ IDEA. Esperamos otra vez unos segundos para que comience a ejecutar. Bueno, por mientras les voy a explicar un poco. Bueno, ahí abrió. Perfecto, aquí ya este es el entorno de cuando nos comienza a abrir IntelliJ IDEA. Lo primero que nos aparece son estas, digamos, listas de customizar, instalar algunos plugins adicionales y algunos procesos de aprendizaje sobre el IDE. Ya tenemos directamente para crear un nuevo proyecto, para abrir un proyecto y para extraerlo directamente de un control de versiones como GitLab o GitHub o Bitbucket. Ya existen muchos más, pero no los voy a mencionar. En nuestro caso vamos a crear directamente un nuevo proyecto desde cero. Ahí ahora está buscando un JDK adecuado para nuestro proyecto, pero en este caso nosotros no tenemos ninguno. Como no tenemos ninguno, nos va a decir aquí que no tenemos un SDK. ¿Ya? Partamos directamente por arriba. Nosotros vamos a colocar directamente el nombre. En este caso lo voy a colocar tutorial YouTube. Lo voy a colocar todo junto. La localización del proyecto, en este caso yo lo voy a dejar por defecto. El lenguaje que nosotros vamos a utilizar, recordemos que este es un curso de Selenium Java, así que vamos a utilizar directamente Java. Y la compilación del sistema yo voy a escoger Maven. Entonces, como sabemos no tenemos ningún JDK, entonces nos da la opción IntelliJ para agregar uno, si es que nosotros queremos descargar uno por fuera o descargarlo directamente mediante IntelliJ. Nosotros vamos a colocar para descargar directamente un JDK. Y acá nos va a arrojar diferentes opciones. Como podemos ver tenemos un montón de versiones para descargar nuestro JDK. Nosotros vamos a descargar la versión 1.8 de Amazon Coreto. ¿Ya? Una vez nosotros descargamos, empieza a descargar e instalar directamente el Amazon Coreto de 1.8.
Esto va a tomar un par de segundos solamente. Y lo que va a hacer es descargar directamente el JDK y lo va a almacenar, digamos, dentro de las carpetas de usuarios. Muy bien, esto va a tardar unos segundos, la verdad es que no se demora mucho. Y ya tenemos listo nuestro JDK. Entonces cuando eso ya esté listo, simplemente creamos el proyecto. Muy bien, como pueden ver ya abrió el IntelliJ y ahora está empezando a indexar y a desglosar nuestro proyecto de cómo lo vamos a utilizar. Como pueden ver, tenemos ya carpetas que ya son conocidas, por ejemplo src, main, java, org, y también nos está creando nuestra clase main, que va a ser la clase principal y la inicial al momento de utilizar esto. Bien, ahora está escaneando los archivos para indexarlos en el paquete. ¿Ya? Y lo otro que tiene que hacer es crearnos directamente nuestro POM. Bien, el pom.xml va a ser uno de los archivos más importantes de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque este va a contener, digamos, la llamada a dependencias, a plugins, a configuraciones que nosotros queramos hacer en nuestro framework de automatización. Recordemos que ahora va a ser solo un proyecto de Selenium, pero a medida que vayamos avanzando, vamos a convertirlo en un framework de automatización. ¿Ya? Ahora lo que tiene que hacer el IDE es indexar directamente el JDK que vamos a utilizar. Como pueden ver, ahí está indexando el Amazon Coreto de 1.8. Y aquí ya nos abrió el POM. Mientras indexa eso, vamos a mostrar esto. Como pueden ver, acá existen unas líneas de código que las hace por defecto IntelliJ, ya que tienen que ver con el coding, algunas cosas de Apache que está utilizando, la versión del modelo, también el nombre de nuestro proyecto. Ya en este caso acá el artefacto es tutorial YouTube, que tiene que ver con el nombre que le dimos al inicio, algunas compilación de Maven y también el proceso de compilación que es UTF-8 en este caso. Muy bien, ahora cuando ya está terminando abramos la clase main. Otra cosa, como pueden ver en el proyecto, cuando ahora terminó nos abrió un apartado test y una carpeta Java también, que no tiene que ver no tiene directa relación con la carpeta main Java. Acá en test Java nosotros vamos a ir seccionando, digamos, nuestros casos de prueba cuando lleguemos más adelante al apartado de JUnit, pero de momento solamente lo vamos a ejecutar directo en el main. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que todo esté bien puesto, ¿ya? O sea, que esté todo bien instalado. Entonces tenemos acá un public static void main generado automáticamente con la línea hola mundo ejecutado. Entonces vamos a darle un clic, le damos run main.main y acá está ejecutando, digamos, comenzando a ejecutar directamente lo que es esto. Hay a veces, hay algunas veces que nos pide, digamos, darle permiso al IDE para poder utilizarlo. Ya, entonces obviamente nosotros tenemos que darle, permitir el acceso para que pueda ejecutar, digamos, directamente el Java. Y como pueden ver acá, acaba de ejecutar un hola mundo que era el que tenemos acá. Muy bien, entonces nosotros vamos a directamente borrar esta línea y vamos a correr la llave hacia abajo. Entonces, ahora lo que sigue es que nosotros debemos descargar las dependencias o bien copiar las dependencias Maven de Selenium. Entonces simplemente tenemos que colocar aquí Selenium Maven Dependencies y acá nos va a arrojar directamente la página web de Maven Repository. Muy bien, acá tenemos muchas versiones. Ya nosotros podemos escoger cualquiera. Como pueden ver, Selenium sigue actualizándose cada cierto tiempo. Esta es la última versión, que es febrero 17. Ok, nosotros vamos a presionar acá. Y acá tenemos diferentes apartados para descargar dependencias. Está Maven, Gradle, Eevee, Grape, entre otras. Nosotros vamos a copiar este dependencies desde aquí hasta acá. Lo copiamos. Este es simplemente un comentario a la primera línea, ya para que lo tengan en cuenta. Nos vamos a dirigir directo al POM. Y acá, debajo de Properties, vamos a crear un nuevo apartado, que este se va a llamar Dependencies. Bien. Acá adentro nosotros vamos a pegar todas las dependencias, o a colocar, mejor dicho, todas las dependencias que nosotros vamos a utilizar. A medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir agregando una tras otra. De momento, vamos a agregar la de Selenium.
Muy bien. Entonces cuando esto ya está aquí, nosotros vamos a colocar directamente cargar los cambios de Maven. Ya, hay veces que aparece en rojo, así que no se preocupe si aparece en rojo, porque cuando te le dan la compilación, o sea, cargar los cambios de Maven, esto comienza a descargar las dependencias de cada librería o apartado que nosotros tengamos acá. Le voy a poner que siempre descargue, y ahí comienza ya a compilar directamente las dependencias de Selenium para poder utilizarlo. Bien, ahora, cuando termine, ahí está terminando, de hecho ya terminó, nosotros vamos a poder directamente ejecutar nuestro Selenium. Ahora, antiguamente, de hecho mucha gente lo sigue utilizando todavía, es que cuando ejecutan Selenium utilizan los WebDriver. ¿Ya? ¿Qué son los WebDriver? Bueno, básicamente los WebDriver corresponden a los drivers de cada navegador que se utiliza. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar un Edge Driver, tenemos que descargar un Edge Driver. ¿Ya? Esto nos va a dar la ejecución para que Selenium pueda manipular directamente Microsoft Edge. Si queremos utilizar Google Chrome, tenemos que descargar Chrome Driver. Y así es como se utilizaba. Por ejemplo, cuando hacíamos esto, teníamos que colocar las líneas system.getProperties, get property, no properties. Entonces lo colocamos acá, y acá le colocamos WebDriver. El navegador que vamos a utilizar en este caso es, por ejemplo, Edge Driver en este caso. Edge Driver. Así, de esa manera. Y ya lo tendríamos, digamos... Ah, falta el punto driver. Falta el punto driver. Punto driver. Luego de eso nosotros le daríamos una coma y le daríamos que dar la ruta de donde estaba descargado nuestro Edge Driver. Por ejemplo, si nosotros buscamos acá Edge Driver Selenium, como pueden ver nos aparece un apartado. Si nosotros presionamos acá, nos van a aparecer para descargar los drivers para poder utilizarlo en Selenium. Pero ¿cuál era el problema de esto? El problema de esto es que cada vez que nosotros actualicemos, o sea, que actualicen Edge Driver, nosotros tenemos que utilizar la nueva versión. ¿Por qué? Porque esto utiliza directamente el navegador de nuestro computador. Entonces, como pueden apreciar, no es tan bueno. ¿Existe otra alternativa? Sí, existe una alternativa automatizada que yo utilizo directamente en el framework. ¿Cuál es? Existen unas dependencias que se llaman Bonnie García. Bonnie García creó una forma de poder automatizar esto y utilizar todos los drivers actuales de los navegadores. Entonces vamos a buscar aquí Maven Bonnie García WebDriver Manager. Si nosotros lo buscamos acá, tiene su última versión. Y acá es lo mismo, copiamos las mismas dependencias, que esta vez de IO GitHub Bonnie García. La colocamos en el POM. Acá, debajo de esas dependencias de arriba, como pueden ver ahora me aparece en rojo. Cargamos directamente los cambios de Maven. Y empieza a descargar las dependencias de Bonnie García. Ahora, ¿cómo se ejecuta esto? Bueno, la verdad es que es bastante sencillo. Lo primero que debemos hacer directamente es utilizar dos líneas en específico, que es WebDriver Manager. Bueno, esperemos que termine de indexar. Ahí ya terminó de descargarla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Directamente dirigirnos a main.java. Bueno, vamos a olvidarnos un poco de esta línea. ¿Ya? Y vamos a escribir WebDriver Manager punto. En esta ocasión tenemos que colocar el navegador que nosotros vamos a utilizar. Como yo tengo solo Edge Driver, voy a colocar Edge Driver, pero acá ustedes tienen que colocar el navegador que van a utilizar. Y le damos después .setup. ¿Ya? Luego de eso vamos a definir nuestro driver. En este caso va a ser Edge Driver. Yo le voy a colocar, siempre le coloco driver. Va a ser igual a new Edge Driver.
y le damos punto y coma. Luego de eso simplemente podemos utilizar un driver.get y acá nosotros vamos a dar la URL de la página web donde nosotros queremos abrir, google.cl. Me faltaron los dos slash de la página web. Perfecto. Driver.get siempre va a ser la primera función a utilizar, lo que nos va a permitir abrir cualquier pestaña de cualquier navegador, o sea, perdón, de cualquier página web que nosotros queramos. Si le colocamos Facebook, va a abrir Facebook. Si le colocamos Google, va a abrir Google. Yahoo, va a abrir Yahoo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera línea de código para ejecutar. Entonces ejecutemos esto. Le damos Run y debería abrirnos el Edge Driver sin ningún problema. Vamos a comprobar. Y como pueden ver, ya comienza, digamos, a ejecutar directamente nuestro navegador. Obviamente le damos permitir acceso al JDK. Y como pueden ver, acaba de automatizarse esa opción. Muy bien, y ahí está. Bueno chicos, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Subo videos todas las semanas, así que nos vemos en el siguiente episodio ya entendiendo un poco de qué es Maven.